En este video vamos a hablar de varias de las actualizaciones nuevas que vienen para el autofilter. Y si no tienes Ableton Live 12, de todas maneras te enseño cómo hacer todo eso con automatización. Pero podría ser un buen momento para que consideres actualizar a Live 12. Si quieres comprar Live 12 completamente legal, no dudes buscarme en mis redes sociales, mándame un mensaje por DM y dime que estás buscando actualizar tu Ableton Live. Soy Juan Carlos Sotelo y hoy pues no hay ejemplo, o sea, hay esto. Pero pues nada más es para escuchar el autofilter. Lo único que está peculiar, ya he enseñado cómo hacer esto en diferentes videos, es que esta pista que contiene a mi drum rack tiene aquí abajo mostrando las entradas y salidas del drum rack en I/O, luego retornos. Tienes retornos disponibles en el drum rack que puedes hacer siempre nuevos con crear cadena de retorno. Acuérdate que también hay un límite de cuántos puedes hacer, que es 6 retornos disponibles en el drum rack. Y lo que está pasando es que todos mis samples del drum rack están saliendo a través de estos como si fueran auxiliares de alguna manera u otra, estos en blanco. Esta pista, que es la del drum rack, está mandada a Sense Only. Está a Sense Only porque así únicamente sale a través de los canales que yo decida. Y por eso cuando le doy play, aquí lo ves en azul. Y ya está saliendo por estos 4 tracks de audio que tienen en sus entradas asignadas la pista número 4 y después el retorno correspondiente hasta el final de la lista con A, B, C y D post mixer. ¿Va? Lo estoy haciendo en estos 4 tracks separados porque es más fácil de entender que en los retornos adentro del drum rack porque están aquí cada uno separadito y aunque aquí puedo poner efectos, pues es más difícil de ver a mi parecer para explicar. En otro video también te enseñé que podrías simplemente grabar tus baterías directo desde el drum rack así y ya trabajarías únicamente con audios una vez que terminaste tu etapa de hacer baterías, ¿va? Creo que las cosas más interesantes ahora del autofilter es que si te fijas tiene un diseño nuevo. Ahora se van a actualizar estas flechitas para las entradas de sidechain, que ya hablaré de ellas, pero si yo aplico esto a mi auxiliar de baterías, que es todo mi drum rack, y simplemente hago esto, lo que acaba pasando es que este filtro afecta a toda mi batería, dejándome escuchar más agudos, menos agudos, y acuérdate que tenemos diferentes tipos de filtros disponibles. Se agregaron un par, por ejemplo, el Comp Filter, y con esto podríamos empezar a hacer resonadores y otro tipo de sonidos e instrumentos interesantes, además jugando con el dry wet. Ok, también se agregó este de resampleo, que básicamente hace lo que hacía o lo que hace el dispositivo que se llama Redux, que solo hace reducción de bits, que acuérdate que esto es profundidad de bit. Por ahí tengo el video de profundidad de bit. Esto reduce el rango dinámico y el sample rate, que acuérdate que esto reduce la frecuencia de muestreo y por ende pues frecuencias altas, ¿no? Entonces si yo hago este movimiento, estoy haciendo algo que es más o menos... Si te fijas, es una combinación de ambas perillas en un solo filtro. Entonces, estás haciendo básicamente eso, ¿no? Como que no hay mucho más que pensar. Luego tenemos el Notch Low Pass. Este está interesante porque tiene ahí una pequeña... un notch, o sea, un hueco por completo. Acuérdate que en inglés notch justo significa eso. Es como un hoyo, un surco, como el de los viniles. De ahí notch. Y esta sensación de ausencia nos divide el sonido y el cerebro como que lo interpreta como un hueco ahí extraño. Entonces, pues esto también es un efecto como más pensado para hacer efectos creativos que otra cosa, ¿no? Y uno que pues ya está como un poco más claro en general, porque acuérdate que había presets del EQ8. Si tú buscas el EQ8 en tu librería y buscas vocales,
Por aquí había unos así cantando A, cantando B, cantando C, vocales, bla, bla, bla. Y cuando los cargas, pues se ven más o menos similares, ¿no? Se ven justamente como con unos piquitos así peculiares y que podrías modificarlo un poco con la escala para pues cambiar la vocal, el sonido de la vocal. Pero bueno, con el autofilter ahora ya tenemos eso. Y tienen este pequeño fadercito, llamémosle este parámetro de morph, que básicamente lo que hace es variar un poco lo que está pasando. Para que se vaya moviendo solo y no tener que estarlo moviendo yo a mano, voy a insertar un LFO, lo voy a asignar al morph y en vez de que esté en modulación, lo voy a dejar en control remoto para que esté pues cambiando así simplemente. Y lo vamos a dejar en cuartos, en medios mejor. No todos tienen morph, como puedes ver en la lista, conforme... Si lo último que selecciona es eso y solamente pico arriba y abajo en mi teclado, pues puedo navegar ese menú más rápido. Entonces, no todos tienen exactamente los mismos parámetros. Resonancia, pues todos lo tienen. Pero está bueno que sepas que ya tienes más formas de hacer efectos peculiares. Voy a desasignar el LFO picándole el tachecito de acá. Y quiero jugar con el Bagwell, está bien, ajá. Y solo quiero hacer así un pequeñísimo paréntesis para mostrarte, uno, porque acabo de hacer un video como de macros, donde hablo de cómo hacer un filtro de DJ para que lo tengas en los macros y pudieras tener una sola perilla y que esa única perilla pueda hacerlo un high pass y un low pass si estás utilizando Ableton Live como DJ. Entonces ahí también te voy a dejar el video de cómo utilizar Ableton Live para hacer sets de DJ. Y mencionaba el problema de que si lo asignas todo en un macro, pues empieza muy arriba o empieza muy abajo, pero ahora ya se incorporó un filtro DJ que en su posición del centro, pues no está cortando nada, pero en cuanto lo muevo hacia la derecha, hace un high pass y en cuanto lo muevo hacia la izquierda, hace un low pass. Si quieres un comportamiento genérico de DJ, este filtro ya está increíble y funciona muy bien. Y además, pues tienes un par de parámetros extra como la resonancia y tienes el LFO. Quiero aprovechar para repasar un poco qué podrías hacer con el autofilter. Acuérdate que los LFO son Low Frequency Oscillators. Básicamente son frecuencias tan bajas que no entran en el espectro audible y por eso se utilizaban como señales de control desde el principio de la electrónica. Actualmente pueden ser frecuencias audibles, pero básicamente puedes entenderlo como una manita extra para que tú no tengas que estar moviendo ese parámetro. Entonces, si yo le aplico la cantidad, la cantidad del LFO a una velocidad, que es el rate, a una cierta frecuencia, va a hacer que varíe este filtro. Por lo general va a estar afectando directamente al control o a la frecuencia de corte en esta cantidad a esta velocidad, que es el rate. Entonces me encanta que ahora sí hay hasta un dibujito en azul clarito que muestra por completo cómo se está moviendo ese parámetro. Y eso me parece increíblemente útil. O sea, es muy, 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 muy útil. Porque el gran problema que teníamos es que a veces asignábamos el LFO y tenías que escuchar las cosas. Si no lo podías escuchar, no tenías cómo referenciarte con qué podía estar pasando. Entonces, bueno, aquí ya puedo ver cómo se está moviendo, ¿no? Ahora, también dentro de este nuevo LFO tenemos diferentes formas disponibles para la modulación, que sea sinusoidal, triangular, diente de sierra, que pues si me traigo el LFO, el dispositivo del LFO aquí al lado, pues lo único que estaría cambiando es cómo se mueve ese parámetro, así como lo ves. De un punto central, que es donde está la posición de tu perilla, hacia arriba y hacia abajo, y eso se llama bipolar. Entonces se mueve en las dos direcciones. No está moviéndolo únicamente en una dirección. El parámetro de morph justamente lo puedes hacer unidireccional para que solo se mueva hacia arriba o lo puedes hacer morph hacia abajo para que se mueva únicamente en negativo de tu parámetro. Y eso es hacerlo unidireccional. He hablado de eso en los videos del Surge, donde estoy hablando de
los controles de modulación que están aquí abajo, por ejemplo, forma sinusoidal, triangular, diente de sierra, y lo puedo hacer un control unipolar, es decir, que solo vaya del 0 hacia el positivo o del 0 hacia el negativo. Es exactamente la misma idea. Y además, puedo hacer que la velocidad sea una frecuencia, un tiempo, o sea, dado en tiempo, porque aquí el truco es, podrías seleccionar un fragmento de tiempo y no puedo mover mi mouse, pero si ves hasta abajo de la pantalla, hasta la izquierda, empieza un texto que dice selección temporal, inicio compás 26, fin compás 27, longitud un compás y después dice duración, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos, tantos milisegundos. Entonces, esa selección de tiempo dura 2.824 segundos. Entonces, yo podría asignar en tiempo 2.824 milisegundos. Como esto está en milisegundos, pues no tengo que poner el punto. Ahí está, ¿no? 2.824. Y es igual a esta selección. Y entonces el movimiento va a ser a lo largo de esto. Lo puedes hacer por subdivisiones rítmicas, como siempre. Acuérdate que ahí te va marcando si vas en 16avos o en qué. Un parámetro que a mí me parece siempre útil son los seguidores de envolventes. Eso hace que cada vez que yo escuche un golpe de la batería, se abra el filtro. Y si te decía que justamente ahorita lo podemos ver como un efecto más creativo, lo voy a poner en el track de toms y lo voy a poner antes de mi reverberación. Y la reverberación se va a alimentar de ese barrido. Lo voy a exagerar muchísimo más. Y bueno, pues tú puedes hacerlo como tú quieras, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Puede ir en dirección negativa, eso significa que se cerraría el filtro cuando escuche la transiente. Y esto puede ser un control interesante para controlar el bleed en micrófonos. Si estás trabajando con baterías y no quieres estar automatizando, puedes hacer un seguidor de envolventes que cierre el filtro para cortar cualquier tipo de platillo que se esté filtrando en el micrófono. Entonces vamos a dejar que este se abra un poco. Vamos a regresar acá a la batería. Vamos a cambiar el filtro general por un high pass, simplemente para seguirlo escuchando claramente. Y tenemos también aquí ahora una pequeña sección de drive que una vez que escoges el filtro entre los 4 disponibles, que pues viene la descripción en el manual, entonces puedes leer un poco de qué van. De todas maneras, si tienes dudas, acuérdate que siempre puedes usar el botoncito hasta abajo a la izquierda de información para que pues veas información sobre el parámetro que está el mouse. Si mueves el mouse, dejas de hacer descripción de eso, entonces pues ahí puedes leer los tipos de filtro que hay. Pero quiero saturar el filtro. Justamente el problema que yo tendría es que todos los golpes de batería van a disparar eso y van a hacer un high pass. Y eso está simpático, pero quizás no es lo que quiero, ¿no? Entonces, como quizás no es lo que quiero, podría manipular un poco mi seguidor de envolvente. O sea, podría hacer que cada vez que se vaya a reactivar, tendría que fijarme en el tiempo. Entonces, si yo veo que el tiempo entre estos dos bombos, no quiero que sean 2 ataques, o entre los hi-hats, pues no quiero que sea antes que 1.412 segundos. Entonces yo podría controlarle aquí el release, el retrigger a 1400, por ejemplo. El ataque lo quiero en 0 para que en cuanto detecte la transiente avance. Pero como puedes ver ahora el release es muy lento y me puedo mover ya por múltiplos de esa unidad, que sea un compás, un cuarto, lo que sea. Ahora, podría ser más lento el ataque del filtro. Y
la recuperación instantánea o lo que sea. Al final es un envolvente, como si estuvieras trabajando con un compresor o cualquier parte del circuito de detección de un procesador dinámico. Y el sample and hold lo que va a hacer es va a dar aleatoriedad a esta envolvente y pues puedes jugar por subdivisiones. Entonces no lo va a hacer tan rápido y va a ser exagerada la envolvente. Si te fijas, va a estar variando de posición un poco aleatorio. Y eso le da mucha vida a las pequeñas capas que vayas haciendo en tu música. Y el clásico de clásicos es más bien quizás simplemente disparar, ¿no? El autofilter picándole a esta flechita. Todas las flechitas son desplegables en Ableton Live. Y esto ahora abre siempre la sección de sidechain. Siempre que esté al lado izquierdo es una sección de sidechain y siempre que esté arriba es un desplegable hacia arriba. Como por ejemplo en el EQ8. Cuando tú quieres ver todas las bandas, le picas a esta flechita desplegable hacia arriba y ahora lo ves completo. Lo mismo con el Melt, lo mismo con el Wavetable. Si son desplegables hacia arriba, está la flecha en esta parte del dispositivo. Si es una entrada de sidechain, está del lado izquierdo. Entonces, el sidechain te recuerdo que solo es una forma de que un aparato, un dispositivo, un plugin escuche una señal que viene de cualquier otro lugar o tú le dices específicamente cuál es escuchar. Voy a prender el external sidechain, es decir, que escuche otra cosa que yo le voy a indicar. En source voy a escoger la fuente que quiero que escuche. Quiero que escuche de este lado a mis tarolas. Y cada vez que suenen las tarolas, quiero que el envolvente del filtro suba y me corte frecuencias altas y quiero que haga un pequeño barridito con una resonancia. Eso es lo que quiero que haga. ¿Para qué? Pues para hacer simplemente el momento de la tarola un poquito más emocionante. Ese es el único punto. Ahí está, ¿no? Me tardé ahí en acomodarlo un poquito, pero ahí me gusta. La ventaja de la entrada de sidechain es que básicamente como es solamente un circuito de detección, yo puedo filtrar qué es lo que quiero que escuche. Entonces le voy a picar estos audifonitos y voy a prender el filtro de la entrada de sidechain. Y quiero escoger un filtro que sea peak parametric y lo voy a centrar más o menos por donde está el pico de la tarola, que pues va a ser alrededor de unos 2100, más o menos. Entonces podría escuchar solamente el golpe de la tarola. Y ahora se va a comportar un poco mejor en vez de que otras partes de las frecuencias que contiene mi tarola simplemente lo disparen porque sí. Esto es extremadamente eficiente con bombos. Cuando tienes el release muy largo del bombo y son muchas frecuencias bajas, quieres que solamente la parte alta del bombo sea lo que dispara tus sidechains, sea tus dispositivos o tus procesos. Entonces le quitas low end con el filtro, con un pasaltas y lo pones pues a lo mejor en un 120 y es suficiente. Y ahora sí, tengo algo que funciona como desactivo mis audifonitos y ahora sí puedo escuchar. Y como siempre, voy jugando con los valores de tiempo. Porque acuérdate que ahorita ya solamente estoy jugando con este track de tarola. Y ese track de tarola pues solamente tendrá claps y otras cosas. O sea, eso no va a afectar a mi bombo. Si lo pongo... Y acuérdate que si esto yo lo mando, por ejemplo, solamente a mi track de tarola, seleccionándolo, arrastrando y dejando apretado Alt, tirándolo en la pista, puedo simplemente afectar a mis tarolas y no afectar a toda mi batería, que aquí van mis tarolas, mis claps y esas cosas, y conserva el ruteo.
Y aquí la maña podría ser, por ejemplo, hacer que el seguidor de envolventes pare un poco por la fundamental de la tarola. Y por ejemplo, podrías empezar a jugar con automatizaciones, que eso siempre es divertido, y mover que la resonancia crezca con ese fill de una forma así ultra agresiva y después regrese acá. Y ahí hay pequeñas capas de dinámica que puedes ir haciendo. Por ejemplo, que una tarola tenga un poquito menos, un poquito más, un poquito menos, un poquito más. Y todo eso le va a añadir muchísimo movimiento a pues, las cosas que quieras hacer. Cuando a veces tienes música que es muy, muy basada en el loop, el movimiento puede venir de otros lugares. Ahora, el autofilter también trae otras mejoras que están súper buenas. Vamos a volver a aprender el del bus de la batería. Vamos a quitarle el sidechain, bla, bla, bla. No necesito nada de eso. Y por último, con el autofilter, ahora tenemos la posibilidad de desfasar canal izquierdo y canal derecho, cosa que antes hubieras tenido que hacer adentro de un rack de audio, haciendo 2 cadenas, poniendo un utility, mandándolo al lado izquierdo, poniéndole un autofilter, haciéndola acá en el lado derecho, en el utility asignar el lado derecho y poniendo otro autofilter, y los podrías mover separados, a lo mejor compartiendo la frecuencia con los macros y después moviendo los LFOs de forma independiente. Y esto hubiera sido la manera de hacerlo antes, o si todavía no tienes Live 12, pero ahora tenemos aquí un parámetro de phase que, de nuevo, por ahora no me importa que lo escuches, pero lo que me interesa que veas es eso. Si el phase está en 0, lo que va a suceder es que esa línea azul representa uno de los lados de los canales, y cuando yo muevo este simbolito de fase, lo que vas a ver es que aparece una línea naranja, y entonces son canal izquierdo y canal derecho. Entonces yo puedo sacarlos o rotar la fase hasta 360 y se vuelven a alinear, porque acuérdate que la fase es solamente un ciclo. Si no tienes idea de lo que hablo, ve a ver el video que hice sobre teoría del sonido para productores. Pero si yo lo saco 180, 180 significa que están uno frente al otro, entonces se van a mover de forma como súper simétrica. Y después puedo generar una pequeña divergencia entre ellos, y esta pequeña divergencia de cómo hacen ese movimiento también está dada por grados. Entonces, si yo la hago en otra combinación, pues va a tener una forma de oscilar, pero se están moviendo lado por lado. Te enseño cómo suena esto. Y haciendo una combinación de esto con quizás tantita reverberación u otras cosas, podrías hacer efectos Doppler, ¿no? Por ejemplo, porque la idea es que, o puedes hacer un Leslie, que es esa sensación de que divides aquí medios altos en una cadena y entonces ahí asignas el Leslie de la parte de arriba, luego haces algo para frecuencias bajas y aprovechas justamente los tipos de filtro para hacer un Leslie un poquito más complejo, ¿no? Esa es una de las maneras de hacerlo. El otro modo que tenemos es que si yo pico justamente donde dice phase, me lo manda a una cosa que se llama spin. Y spin lo que está haciendo es, lo sigue desfasando, pero es más una divergencia progresiva, o sea, se separan de forma progresiva. Si te fijas, no es tan simétrico como este. Si estoy en phase, es muy simétrico el movimiento, y acá puedo hacer que ese movimiento sea súper irregular de un canal frente al otro. Entonces, pues son sensaciones distintas, simplemente pues encontrarás los efectos o las situaciones donde eso funcione más o menos, y también tienes este otro control de el desplazamiento de la fase, ¿no? Que es este segundo icono que está en ambas opciones. Entonces nada más recuerda que spin y phase pues son 2 modos distintos, y el último detallito del autofilter es que estos cambios los puedes hacer tal cual, así graduales, súper sincrónicos, o los puedes hacer de diferentes maneras en pasos o sample and hold, que acuérdate que es aleatorio. Entonces te enseño cómo suena.
Obviamente a mayor cantidad de pasos, pues aumentas la resolución para que la transición sea suave. A menor cantidad de pasos, pues son saltos muy grandes. Y si usas números primos, pues obviamente son movimientos un poco más irregulares. Y acuérdate que hay muchos dispositivos que tienen un par de funciones ocultas por si no eres de leer el manual. Le haces clic derecho y aquí tiene dos opciones. Esto del mono sidechain hace que lo que está escuchando a través del sidechain se convierta en mono, se colapse y acuérdate que todas las cosas que vayan a generar cancelaciones las va a generar. Y listo. Entonces las pérdidas que haya las asume y no tienes problemas de discrepancias de estéreo de que un lado viene más fuerte que el otro, cosas así, y entonces no se va a comportar de formas tan irregulares. A mí me gusta tenerlo default el mono sidechain y el alta calidad lo que hace es que básicamente es un sobremuestreo. Es una conversación que se ha tenido mucho por internet sobre cómo funcionan los filtros digitales, porque acuérdate que tu computadora, si estás en una sesión a 48,000, significa que va a contar hasta 24,000 Hz. Esa es tu máxima frecuencia de muestreo hacia arriba. No tiene caso trabajar a 96. No porque mejore el audio, pero el problema que tienes es que si está contando solo hasta 24, como la computadora cuenta hasta 24, pues aquí termina y hace como un tope y literalmente empieza a colapsar y esta pendiente cae así abruptamente. Y aunque no escuchemos claramente 20, pues sí suena raro, sí suena feo porque escuchamos la consecuencia hacia abajo de eso y además hay otros problemas de intermodulaciones. Entonces, cuando yo activo la alta calidad, lo que hace es me permite internamente a esto, a la sección de las frecuencias, contar más bien hasta 48 y entonces ya no tengo esos problemas de intermodulación que pueden ser consecuencia de algunos efectos deseados, pero para mí lo importante siempre es que por lo menos te des cuenta de que eso está sucediendo, si lo escuchas y si es lo que realmente quieres. Fuera de eso, pues nomás lo estás poniendo ahí porque ahí funciona o porque ahí sientes que funciona, pero no necesariamente se escucha la diferencia, ¿no? Entonces, una vez que lo tengas configurado como tú quieras, acuérdate que nada más lo guardas como preset por defecto y ya cada vez que tú abras un auto filter, lo va a cargar exactamente como tú lo hayas guardado por última vez. Entonces, si yo lo guardo así, guardar por defecto, sí, me va a preguntar. Ahora siempre lo abro así y si lo quiero así, guardar por defecto, lo cierro, cargo otro y listo, ¿va? Eso te va a agilizar muchísimo tiempo. Entonces, las cositas que te guste siempre tener default, pues te recomiendo que ya las tengas ahí medio trabajaditas, ¿no? Medio avanzadas. Por ejemplo, yo utilizo mucho esta configuración. Esa me funciona muy bien casi siempre. A lo mejor el drive bastante menos agresivo. Y pues los filtros creo que es muy cada uno, cada cual. El modo del LFO lo voy a dejar sincronizado y ya. Y como te decía, simplemente lo guardo como por defecto. Lo vuelvo a borrar, lo vuelvo a cargar y listo. El último detallito que está bueno es que, acuérdate que, por ejemplo, aquí en la subida de las tarolas, acabamos de programar una automatización. Entonces, cuando sube la resonancia, pues sube el pico y sube el volumen. Aunque estoy clipeando la salida, pues sube el nivel. Y por fin tenemos un pequeño control aquí, un parámetro para bajar la salida. Y esto está buenísimo. Entonces, por lo que me interesa tener ese clip y este control extra, lo que quiero que entiendas de esto, este osciloscopio es gratuito y te lo dejo en la descripción del video, pero lo que quiero que entiendas de esto es que voy a desactivar este filtro, que por ejemplo viene nativo en el operator, pero que no tiene una sección de clipping. Entonces voy a usar el nativo y le voy a poner ahí unos armónicos altitos, con algo de modulación, para que se comporte ahí de formas medio raras. Y lo único que quiero es que justo se vaya moviendo de formas peculiares. Porque eso me va a dar un chorro de frecuencias altas que aparecen de vez en cuando. No lo escuchas, no te preocupes, no es importante escucharlo. Lo que me interesa es que veas cómo se relaciona este filtro a la hora de hacer clip. Si te fijas, se está prendiendo. Y el hecho de que se esté prendiendo significa que estoy clipeando la señal. Lo que a mí me interesa ver es si ese clipeo está cuadratizando la onda o no. Yo veo los picos ahí muy claritos. Entonces, voy a clipear la salida así duro. Voy a dejar este parámetro en 0 y voy a clipear duro mi salida. Y voy a controlar el zoom vertical de esto para ver la punta de la forma de onda que veo que es redondita. No está cuadrada. Si desactivo el clip y vuelvo a hacerle zoom out, pues puedes ver que sí hay unas variaciones de amplitud considerables, ¿no? Sube desde aquí hasta como por acá y esos son unos 4 o 5 decibeles.
Si yo activo el clip, más bien me lo deja a un nivel por debajo bastante seguro, que va a ser un -3 aprox, ¿no? Me lo deja bastante seguro. Y esta salida está después del clip. Este control, este parámetro está después del clip. Entonces tú empujas hacia el filtro, clipeas el filtro y después controlas el nivel de salida. Entonces, por ejemplo, en las automatizaciones que tengo acá de la tarola, podría, si es que quisiera controlar a mano ese nivel y no solamente poner compresores porque existen, podría automatizar esta resonancia, clipearla para que nunca suba demasiado, y si siento que se me sube mucho, podría automatizar el nivel de este clip. Y como sé que solamente es en este fragmento, lo puedo bajar unos 3 dB. Y ahora suena. O y con eso puedo controlar bastante o hacer capas de automatizaciones donde empujo más el drive solamente en esa parte. Y controlar más mi salida. Y no tendrías por qué tener un utility después de ese plugin para que puedas automatizar pues mejor este gain, ¿no? Porque ya por fin lo tenemos integrado. El nuevo AutoFilter se ve bastante emocionante. Como viste, prácticamente todo lo que ahorita está haciendo lo puedes hacer con el LFO, que es de Max for Live. Los filtros, pues podrías duplicar el canal que estás mandando y ecualizarlo antes para que llegue al AutoFilter con este filtro específicamente. Los controles de envolvente, o sea, del seguidor de envolvente, pues también los podrías hacer con el dispositivo de Max que se llama Envelope Follower. Y entonces podrías mandarlo a controlar ese parámetro de envelope, mandarlo a remoto, y aquí tienes tu ataque y aquí tienes tu release, ¿no? Y listo, ¿no? O sea, así de fácil es replicar todo lo que ahora se ha actualizado dentro de un solo dispositivo. Si te gustan este tipo de videos, si quieres aprender bastante más, te recomiendo que visites mucho la sección de miembros. Ahí me estoy dejando ir con temas bastante más clavados para que te pongas a practicar mucho, porque esto no se aprende en un video. Se practica y se practica hasta que el oído se afloja y vas entendiendo más lugares y más opciones para utilizar pues ciertas opciones. Y eso también te va a llevar a cómo se hacen los estilos de música. Si te interesan clases, no dudes en contactarme por mis redes sociales. Te dejo también el link en la descripción del video. Y pues nada, comparte, comenta, dale like, suscríbete y activa la campanita y esas cosas que dice la gente en YouTube. Yo soy Juan Carlos Sotelo y gracias por escuchar.